El error invisible. ¿Por qué millones de personas viven con un vacío interior? Hay una pregunta silenciosa que recorre el mundo moderno. No aparece en las noticias, no se enseña en las escuelas, pero vive dentro de millones de personas. ¿Y si millones de personas están viviendo sin alegría, sin plenitud y sin darse cuenta de que están atrapadas en un estado constante de vacío, estrés o insatisfacción? ¿Y si el problema no es tu vida, sino que llevas años viviendo con estrés, insatisfacción o vacío sin reconocerlo? ¿Y si ya te acostumbraste a vivir con estrés, frustración o vacío, al punto de no recordar lo que es sentir verdadera plenitud? ¿Cuántas personas viven atrapadas en un estado emocional constante de insatisfacción, sin sentir alegría o plenitud y con expectativas que nunca se cumplen? Esa pregunta es simple. ¿Por qué, si tenemos más comodidad que cualquier generación en la historia, tantas personas sienten un vacío profundo en su vida? Nunca antes la humanidad tuvo tantos recursos. Tenemos tecnología, información infinita, medicina avanzada, entretenimiento permanente, libertad de movimiento y acceso a experiencias que hace apenas un siglo eran inimaginables. Y sin embargo, algo no está bien. Millones de personas describen una sensación difícil de explicar, un hueco interior. No es hambre, no es pobreza, no es simplemente tristeza, es algo más profundo, un vacío existencial. El fenómeno silencioso. Este vacío aparece en todas partes. En personas con trabajo y en personas sin trabajo. En quienes tienen familia y en quienes viven solos. En quienes poseen riqueza y en quienes luchan por sobrevivir. En quienes poseen riqueza y en quienes luchan por sobrevivir. Aparece en estudiantes, empresarios, artistas, científicos, celebridades, trabajadores, incluso en personas que aparentemente lo tienen todo. Esto debería ser inquietante, porque si el vacío aparece en condiciones tan diferentes, entonces no puede explicarse únicamente por las circunstancias externas de la vida. Debe existir algo más profundo, algo en nuestra forma de pensar, algo que tal vez nunca hemos cuestionado. La hipótesis del error. El investigador Dr. Juan Alvarado propone una idea radical. Es posible que una gran parte del sufrimiento humano esté relacionado con un error fundamental en la forma en que entendemos la felicidad. Durante siglos, casi todas las culturas han enseñado la misma premisa. Para ser feliz, hay que buscar placer. Más dinero, más reconocimiento, más comodidad, más estímulos agradables. Toda la estructura del mundo moderno está organizada alrededor de esa idea. Pero, ¿y si esa premisa estuviera equivocada? La paradoja. La hipótesis central es simple, pero inquietante. La búsqueda del placer puede producir dolor. Esto parece contradictorio, pero aparece en innumerables aspectos de la vida humana. El placer inmediato, como la comida en exceso, la lujuria, el robo, la pereza y otros estímulos, puede producir consecuencias a largo plazo. Angustia, dolor emocional, vacío existencial, un verdadero callejón sin salida. La satisfacción momentánea puede generar dependencia e incluso adicción bioquímica. Error. El placer inmediato puede producir consecuencias a largo plazo.
La satisfacción momentánea puede generar dependencia. La comodidad constante puede debilitar la capacidad de enfrentar la realidad. El doctor Juan Alvarado propone una metodología distinta. El displacer inmediato puede generar consecuencias positivas. Como memoria de habilidades, crecimiento, tranquilidad, calma y acción orientada a la vida. Si esta hipótesis es correcta, entonces millones de personas podrían estar atrapadas en un ciclo invisible. Una cárcel fisiológica, una prisión bioquímica, una celda en el propio cuerpo. Si esta hipótesis es correcta, entonces millones de personas podrían estar atrapadas en un ciclo invisible. Una cárcel fisiológica, una prisión bioquímica, una celda en el propio cuerpo. Un ciclo que se repite una y otra vez. El ciclo del vacío. El patrón es simple: buscar placer, experimentar satisfacción, el placer termina, aparece el vacío y entonces buscar más placer. Este ciclo puede durar años, incluso toda la vida. La persona corre más rápido, se esfuerza más, busca más experiencias, más éxito, más reconocimiento. Pero el vacío regresa, siempre. Como un hámster corriendo dentro de una rueda, hay movimiento constante, pero no hay avance real. El error que nadie ve. La razón por la que este ciclo es tan poderoso es simple: las personas no lo perciben como una idea aprendida, lo perciben como la realidad misma. Nadie se detiene a cuestionar si la búsqueda constante de placer realmente conduce a la felicidad. Porque toda la cultura moderna refuerza esa creencia: publicidad, economía, redes sociales, entretenimiento, educación. Todo repite el mismo mensaje: más placer igual a más felicidad. Pero, ¿y si ese fuera el error? La consecuencia. Si este error realmente existe, entonces muchas personas no están fracasando por falta de talento, disciplina o inteligencia. Están atrapadas en una lógica equivocada con vista a diferente ángulo. Una lógica que los obliga a correr cada vez más rápido, sin salir del mismo lugar. Y por eso aparece el vacío. No como castigo, sino como una señal profunda de que algo en el sistema está mal interpretado. El inicio de una nueva pregunta. La historia de la humanidad está llena de errores que parecían verdades absolutas. Durante siglos se creyó que las enfermedades eran castigos divinos. Durante siglos se pensó que la inteligencia era completamente heredada. Durante siglos millones de personas murieron por infecciones antes del descubrimiento de los antibióticos. El progreso comenzó cuando alguien se atrevió a preguntar: ¿y si estamos equivocados? Tal vez el vacío existencial no sea solo un problema psicológico, cárcel de bioquímica. Tal vez sea una señal de que la humanidad necesita reconsiderar la forma en que entiende la felicidad, el placer y el sentido de la vida. Propuesta del Dr. Juan Alvarado. El Dr. Juan Alvarado propone una hipótesis, el modelo InfoAcción 2014, desarrollada en su trabajo desde el libro Tus fracasos son por el error que tienes implantado, 2019. Un modelo basado en métricas, un enfoque emergente, un concepto disruptivo que cuestiona ideas obsoletas. Según el método InfoAcción Pro, existe una relación directa entre displacer, sistema nervioso central y bioquímica. Un proceso paralelo, simultáneo y correlacionado que puede generar estados como libertad, tranquilidad, paz, calma y satisfacción. Un efecto que la persona percibe claramente: yo lo siento.
como si fuera un privilegio, un sistema inteligente, propio de la naturaleza, un descubrimiento basado en causa y efecto, una posibilidad real, activar una bioquímica de libertad. ¿Y si millones de personas están viviendo sin alegría, sin plenitud y sin darse cuenta de que están atrapadas en un estado constante de vacío, estrés o insatisfacción? ¿Y si el problema no es tu vida, sino que llevas años viviendo con estrés, insatisfacción o vacío sin reconocerlo? ¿Y si ya te acostumbraste a vivir con estrés, frustración o vacío, al punto de no recordar lo que es sentir verdadera plenitud? ¿Cuántas personas viven atrapadas en un estado emocional constante de insatisfacción, sin sentir alegría o plenitud y con expectativas que nunca se cumplen? Hay personas que pasan 5, 10, 20 o hasta 50 años viviendo la misma rutina y nunca se sienten satisfechas. Personas que viven en piloto automático, sin llegar a sentirse realmente plenas. Hay quienes permanecen en relaciones durante años, pero por dentro están vacíos. Hay vidas enteras construidas sobre hábitos, pero sin verdadero sentido. Y aún así, también existen quienes, después de décadas, sienten orgullo por lo que han vivido. La pregunta es simple. Cuando nadie te ve, cuando no hay distracciones y eres completamente honesto contigo mismo, ¿estás satisfecho con tu vida? Otros pasan años en dinámicas familiares, pero cargan un vacío silencioso. Muchos construyen una vida completa y aún así sienten que algo falta. Pero también hay quienes miran hacia atrás y sienten un orgullo profundo, real. Ahora no mires a los demás, mírate a ti, en silencio, sin excusas, sin máscaras. ¿Tu vida te llena o solo la estás soportando? Vas a seguir así, mañana, el próximo mes, el próximo año. No porque no puedas cambiar, sino porque no lo haces. Te levantas, repites, te distraes, te convences de que todo está bien, pero no lo está. Tú lo sabes. Ese vacío, esa incomodidad, esa sensación de que algo falta, no es casualidad, es una señal, y la estás ignorando. Sigues viviendo una vida que no te llena, pero ya aprendiste a tolerarla. Te adaptaste al cansancio, a la rutina, a la insatisfacción. Eso es lo más peligroso, no el problema, sino acostumbrarte a él. Porque cuando te acostumbras, dejas de cuestionar. Y cuando dejas de cuestionar, te quedas ahí. Años, décadas, toda la vida. Y un día despiertas, si es que despiertas, y te das cuenta de algo incómodo. Nunca viviste como querías, solo sobreviviste. Ahora la pregunta no es bonita, es incómoda. ¿Vas a seguir ignorándolo o vas a aceptar que ya no puedes seguir así? Porque la verdad es esta, no estás perdido, estás evitando cambiar. Nadie va a cambiar tu situación por ti. Puedes seguir igual o agendar tu cita presencial y obtener tu diagnóstico con InfoAcción Pro.